Muchos hemos tenido la oportunidad de vivir sin tener que experimentar lo que es saber el mundo, saber lo que es el mundo paranormal. Yo en mi caso me tocó la experiencia de vivir en una casa en donde situaciones paranormales sucedieron. Y fue algo que de alguna manera me marcó, que marcó a mi familia y que hoy en día es la historia del terror de las carnes asadas. Sin embargo, para mí, aún al día de hoy contarlo todavía me eriza la piel. Cuando tenía yo 6 años, vivíamos en Apodaca, en una casa en La Noria. En ese entonces tuvimos la oportunidad de que nos ayudaran con esa casa para vivir ahí. Un día estaba yo dormido de 6 años con en mi cuarto con mi lámpara apagada, a espaldas de la ventana. Una casa de construcción de los 80s, de esas casas que eran cuadradas y con ladrillos enfrente. Entonces pude ver que en el reflejo de la ventana hacia el lecho de mi cama se veía una sombra que bailaba. Tanto era el efecto que me despertó. Cuando me desperté, abrí la ventana, curioso y a la vez asombrado de qué estaría pasando en mi patio, que la luz de la luna estaba actuando de esa manera. Cuando abrí la cortina, lo primero que recuerdo que vi fue un niño bailando en la oscuridad, con la luz de la luna reflejándolo, con vestimenta oscura y piel pálida. Yo la verdad me asusté bastante. Fue algo que no creía. ¿Qué está haciendo ese niño en el patio? Yo me asusté, me fui corriendo a cuarto de mi mamá, mi papá, y les empecé a gritar que había alguien en el patio. Modorramente se despertaron y me escucharon pues no pensaban que era verdad. Mi mamá obligó a mi papá a ir al patio. Ese momento en el que mi papá fue caminando al patio para mí fue eterno, y con el sentimiento de que lo que fuera que estaba allá afuera tal vez le iba a hacer daño, porque no debía estar ahí. Ese niño bailando no debía estar ahí. Regresó mi papá molesto y simplemente dijo: no hay nada en el patio. Mi mamá me dijo: lo soñaste, vete a dormir. Casi regañado y con un sentimiento de que nadie me creyó, me fui a dormir. Me fui a acostar, porque la verdad no pude dormir. Estando en la cama, recuerdo que tapaba mi cabeza con la cobija y le pedí a Dios dormirme, que me durmiera, y cerraba los ojos fuerte, fuerte para no ver la luna, para no imaginarme de nuevo que estaba haciendo ese movimiento. Pasó el tiempo y al día siguiente era hora de ir a la escuela. Cuando me despierto y me empiezo a cambiar, no recordaba nada. Estaba modorro. Recuerdo que estaba abrochándome mis tenis cuando mi mamá me habló que fuera a su cuarto para peinarme. Entonces cuando yo empiezo a caminar hacia el cuarto, me topo con algo, y cuando abro los ojos más y veo hacia enfrente, veo que era una figura de un indio. Este indio tenía solamente el taparrabos, su piel morena como un nativo americano, y lo veía y tenía una cara triste. Cuando lo vi me di cuenta que sus ojos estaban blancos y estaba abriendo la boca como queriendo hacer un sonido de indio, y cada vez se hacía más fuerte el sonido y cada vez abría más la boca, como si se fuera a partir. Me asusté, me tapé los ojos y me fui corriendo al cuarto de mi mamá. Enterré mi cabeza en la cama y simplemente empecé a gritar. Empecé a llorar porque eso sí me asustó. Y mi mamá me empezó a decir: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo, con mi cara enterrada en las cobijas de lo que había visto, empezaba a decir: no me van a creer, no me van a creer, no me van a creer, una y otra vez. Y ya me empezaron a decir de que platícame, ¿qué pasó?
Y ya le expliqué que me desperté, que cuando venía porque ella me había hablado, me había topado con algo y ese algo era esa persona vestida de indio, con apariencia de indio nativo americano. Y no me, pues me volvieron a aplicar la misma. Estabas dormido, te acabas de levantar, lo soñaste, eso no existe, no te preocupes. Y así quedó. Me fui a la escuela, lo que sea que haya pasado ese día, no recuerdo qué pasó después, solo me acuerdo de eso. Después empezaron a pasar cosas en la casa que nosotros no sabíamos, hasta hace poco que pues, crecimos y empezamos a compartir esta historia entre mi papá y mi mamá. Resulta que mi papá, estando en la misma casa, en la madrugada, empezó a escuchar que estaban jugando a Nintendo. Teníamos un sillón reclinable viejo, que para que se reclinara te tenías que sentar y con tu propio peso levantar el sillón. Él recuerda que estaba viéndose el Nintendo en uno de esos centros de entretenimiento viejos de tubos de cromados con madera de triple A. Y se escuchaba el Nintendo y la tele reflejaba el sillón. Él, a manera de verlo, él salía de su cuarto y solamente veía el sillón de frente al televisor, de esos televisores grandes, el Nintendo jugando y el ruido. A lo que mi papá dijo, ya váyanse a dormir, ya es tarde, pensando que éramos nosotros. Entonces inmediatamente el Nintendo se quedó en estática y él fue al baño. Apenas iba a entrar a la puerta del baño cuando el Nintendo se volvió a encender y empezó el ruido del Nintendo a oírse. Mi papá se regresó molesto, dijo, oigan, ¿qué no entienden? Les dije que ya se durmieran. Entonces se apaga el Nintendo, pero de una manera muy abrupta. En vez de apagarse la tele, porque cuando pasó primero la tele se apagó, en esta ocasión el Nintendo se apagó y empezó la estática en la televisión, que a lo mejor muchos no conocen ahora esa estática, pero es estática con ruido blanco, que se oye y mi papá intentó ir al baño de nuevo. Para esto ya entra al baño, cierra la puerta y de nuevo se empieza a oír el Nintendo con volumen más fuerte. Y mi papá ya se sale enojado. Y pues si nos dice, oigan, que no entienden que ya se duerman, que están jugando. Apaguen esa cosa y ya duérmanse. En ese momento se vuelve a poner el Nintendo en estática y luego se apaga completamente, los controles se caen al piso y el sillón reclinable se endereza abruptamente todo al mismo tiempo. Todo esto con los focos apagados. Mi papá se molesta, prende los focos, se va enfrente del sillón y no había nadie. Asustado de que, oye, pues con quién estuve hablando, se va corriendo al cuarto de nosotros estábamos profundamente dormidos. Esa fue la situación que le pasó a mi papá. Tiempo después, a mi mamá estaba haciendo tortillas de harina en una barra desayunadora que teníamos de concreto, con mosaico. Y entre las tortillas de harina, los testales, las bolitas y la masa, había un montoncito de harina que a mi mamá le gustaba mucho harinar las tortillas, ¿verdad? En ese momento mi mamá ve a un niño, porque mi hermano menor estaba muy chico, con sus dedos acercándose a la orilla de la barra. Mi mamá solo podía ver los dedos y la mirada del niño, con su pelo chino. Pensó que era mi hermano siempre ha tenido el pelo chino. Y le dijo, no vayas a agarrar nada hasta que comamos todos agarras. Y como mi mamá sabía que a mi hermano le gustaba agarrar la masa y jugar con ella, con plastilina, dijo, no vayas a agarrar la masa porque traes las manos sucias. Se dio la espalda y donde se dio la espalda se cae el palote de las tortillas del otro lado y mi mamá pues consecuentemente de poco temperamento pues se enoja y empieza a gritar huerco, hijo de tal por cual y se da la vuelta y donde se da la vuelta está la harina tirada en el piso con el palote y hay unas huellas de alguien, de un pequeño que se salió de ahí a la puerta de la casa. Entonces mi mamá ve las pisadas y ve que son lisas, no tiene ninguna figura, ningún estampado las pisadas. Nosotros usábamos zapatos de niños que normalmente traían cierto estampado
Mi mamá reconoció que esos zapatos no eran de nosotros. Abre la puerta y cuando abre la puerta vimos la cara de mi mamá. Yo lo recuerdo que era una cara de que desconcertada, de que pues, ¿qué pasó? Y nos vio y dijo, ¿quién estaba aquí adentro? Y dijimos, no, nadie, nosotros no. Íbamos llegando mi papá, mi hermano y yo de la tienda. Mi papá nos traía de la mano. Y mi mamá no dijo nada, hasta ese momento que les digo que nos pusimos a platicar un recuento de las historias. Después de eso, que ya les había pasado a mí, a mi papá y a mi mamá, empezaron como que a ver qué estaba sucediendo, cosa que no me habían platicado ellos hasta este entonces. La última vez fue cuando estaba mi papá en la casa. Nosotros vivíamos en el centro antes de mudarnos a esa casa. Terminamos el ciclo escolar en el centro. Cuando mi papá estaba en la casa, empezó a oír que estaban jugando en nuestro cuarto con nuestros juguetes. Pensó que éramos nosotros. Y él muy animado se puso a hacer de comer. Y nos empezó a decir, ya está la comida, vengan a comer. Y no íbamos. Que ya está la comida, vengan a comer. Y no íbamos. Entonces, como buen papá de los 80, molesto, fue y abrió la puerta y dijo, oigan, que ya vengan a comer, no escuchan. Todos nuestros juguetes estaban parados. En aquel entonces teníamos un castillo de He-Man, con Skeletor y He-Man. Y cuando mi papá abrió la puerta, los juguetes se cayeron al piso al mismo tiempo, todos los que estaban parados. Mi papá en ese ratito se asustó, prendió un cigarro, se salió al porche. Íbamos llegando con mi abuela, porque era donde estaba la escuela que estábamos terminando de cursar, y nos dijo, no se metan a la casa. Y ya no nos metimos. Esa fue la última vez que recuerdo que estuvimos en esa casa. Y hasta hoy en día, después de que platicamos esas historias, resulta que había un niño que se llamaba Tomasito Herrera, que era famoso por hacer curaciones, como lo que era el niño Fidencio en aquel entonces. Y ese niño murió ahí. Pensamos que posiblemente ese niño fuera el que se nos estuviera apareciendo. Coincidentemente, cuando en ese momento empezamos a platicar sobre la situación, yo escuché en un programa de radio que en esa área específicamente existían una tribu de indios llamados los Winalae, del pueblo de Winalá, que por eso se llama así, y que en esos rumbos muchos se utilizaban como cementerios. Entonces, eso es el único motivo que yo le puedo encontrar a esa aparición en nuestra casa. Pero bueno, les dejo esta historia para este Halloween. Hasta luego.